Iglesia Bautista Emanuel, abrazando al mundo con su amor. Vamos a leer Lucas capítulo 24, versículos del 49 al 53. Vamos a leer el Evangelio según Lucas, capítulo 24, versículos del 49 al 53. Dice la palabra del Señor, Lucas 24, del 49 al 53. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estando siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, que es perfecta y es eficaz, y tiene la capacidad de entender nuestros pensamientos. Ayúdanos, Señor, a recibir tu palabra con humildad, dispuestos a practicarla, dispuestos a compartirla. Confiamos en que tú estás con cada uno de nosotros y que tu palabra tiene el poder para transformar nuestras vidas para siempre. Hemos venido a este lugar, Señor, deseosos de recibir por gracia para dar en gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, durante esta semana, al igual que las otras anteriores, hemos estado pensando, reflexionando sobre 40 días que marcaron el despegue de lo que nosotros conocemos la iglesia. 40 días que sentaron las bases en el corazón de hombres y mujeres después de la resurrección de Cristo. Las Escrituras dicen, al inicio del libro de los Hechos, Lucas afirma que Jesús estuvo con sus discípulos 40 días. Después de la resurrección, Lucas es preciso para decir que en esos o durante esos 40 días, Jesús pasó tiempo dando pruebas indudables de su resurrección. ¿Por qué? Porque el acontecimiento fundamental de la fe cristiana, sobre la cual nosotros estamos viviendo hoy, y lo que nos diferencia del resto de las religiones del mundo, es que nuestro Dios, nuestro profeta, nuestro Mesías, está vivo. Cuando hablamos de el Islam y los musulmanes, hablamos de hombres que vivieron y murieron. Cuando hablamos del budismo, podemos hablar de hombres con un pensamiento que vivieron y murieron. Cuando hablamos del cristianismo, hablamos del que resucitó de entre los muertos. Y eso es la diferencia más notable sobre la cual nuestras vidas están construidas, en la resurrección de Cristo. Ahora bien, cuando Jesús resucitó, vivió durante 40 días acercándose a sus discípulos, no solo para darle pruebas indudables de que Él estaba vivo, sino para que cada uno de esos días contara como el entrenamiento final para establecer los pilares y los fundamentos sobre la cual fundaría
un movimiento que luego sería conocido como el cristianismo, la iglesia de Cristo. Vamos a ir al texto donde está Lucas, que acabamos de leer en el capítulo 24. Esta escena transcurre en el Monte de los Olivos. El sol de Judea está calentando las piedras allí. Pero hay un ambiente que no es triste. Aunque es de despedida, no es un ambiente triste. Han pasado ya 40 días después de la resurrección. La tumba evidentemente está vacía porque los discípulos llevan 40 días viendo al que estuvo en la tumba. Los discípulos ya no son los hombres del primer sermón que escuchamos aquí con el hermano Martín. Ya no son estudiantes confundidos del día 20 al 31. Ahora, estos discípulos no solo son 11, ahora son 120. Hombres, mujeres, que tienen una mirada con una chispa prendida. Todo se detiene, según este pasaje. Y aunque no tocan trompeta, ni hay alfombras rojas, hay un acto de total distinción. El Rey del universo decide que es el momento de irse, no de dejarlos, que es el momento de irse. Y no se va porque está cansado o agotado o está frustrado porque las cosas no han salido bien. Se va porque esa es su estrategia y es parte del plan. Recuerde que durante estos 40 días Jesús ha estado yendo y viniendo con ellos. No como antes, que dormía, comía y estaba todo el tiempo con ellos. Ahora ha pasado 40 días que los visita, se aparece, está con ellos, comparte un tiempo y luego se marcha. Estuvimos hablando de la técnica de enseñanza que Jesús estuvo mostrando, la pedagogía de la ausencia. Estaba y se iba, capacitando y también entrenando a los discípulos para demostrarles a ellos que su dependencia hacia Él debía estar basado en sus enseñanzas, no en que lo podían ver físicamente. Una de las grandes cosas que define y resalta lo que nosotros llamamos el movimiento cristiano es que nuestra cabeza, nuestro guía indiscutible, es una persona que no vemos, pero seguimos con fidelidad. El resto de los ministerios humanos, el resto de los movimientos humanos están guiados por esta especie de líderes carismáticos que cuando faltan, el movimiento tiende a apagarse. Es como los equipos que tienen grandes superestrellas guiándonos, que cuando no están, solo pueden hablar de glorias del pasado. Pero el cristianismo es un movimiento cuyo líder podemos sentir, con el que podemos hablar, con el que tenemos una relación cercana y sólida, pero que no necesitamos ver. Porque la fe, mis amados hermanos, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y nosotros hemos decidido andar por fe y no por vista. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Entonces, después de 40 días, Jesús les había modelado esta estrategia. Estoy con ustedes, me marcho, y vuelvo y me marcho, y vuelvo y me marcho. Y los discípulos se empezaron a sentir cada vez más confortables en que la relación con Jesús girara en torno a sus enseñanzas, en torno a su persona, en torno a lo que Él representa, más allá de que esté o no esté. Nosotros hemos sido entrenados también en esta área.
nuestros cónyuges esperan fidelidad de nosotros, estén ellos o no lo estén. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Estamos familiarizados con ese concepto? Le debemos amor, respeto, compromiso, comprensión, estén ellos o no estén. Esperamos que nuestros hijos sean obedientes a nuestras enseñanzas, estemos en la habitación o no estemos en la habitación. Entonces, la pedagogía de la ausencia es una forma de entrenar y delegar no solo responsabilidad, sino autoridad y confiar que las personas en las cuales delegamos la autoridad son capaces de seguir esas enseñanzas y tener éxitos. Como iglesia, nosotros entendemos que la ascensión, me bajan un poquito el micrófono, el eco, no sé. La ascensión es un evento que pudiéramos describir como un voto de confianza. La ascensión pudiéramos describirlo como un momento donde confiamos, o lo que Jesús definió como la entrega de las llaves del reino. Es un proceso de continuidad. Jesús no es una obra a medias que la iglesia debía completar. Jesús dijo en la cruz, consumado es, tetelestai, ¿verdad? Acabada la obra. Por lo tanto, cuando hablamos de que la iglesia continúa, la iglesia continúa haciendo lo que Jesús nos enseñó que debíamos hacer, lo que Jesús modeló que debíamos hacer. Pero ahora nos da la bendición de un relevo. ¿Alguien puede leer Lucas 24, 50 al 51, por favor? Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. En la cultura del Antiguo Testamento, en la cultura del Antiguo Oriente, cuando un padre, cuando un mentor, cuando un maestro daba la bendición final, ¿verdad? Era una forma de transferir esa autoridad, de transferir esa herencia, ese legado, esa confianza. Al subir al cielo, Jesús tiene un momento para uno de los momentos más trascendentales de la historia. Jesús levanta sus manos y dice las Escrituras que los bendice. Cuando terminamos aquí, cada domingo, uno de mis mayores privilegios como pastor es poder orar y bendecirlos. Y que vayan a su casa, no solo despedidos, sino que también vayan a su casa con el compromiso de practicar lo que aquí hemos aprendido, de vivir a la altura de las Escrituras. Al subir al cielo, Jesús estaba entregando la pluma para seguir escribiendo la historia del cristianismo, de la fe. Jesús les estaba diciendo, confío en ustedes, los que amo, por los cuales estuve dispuesto a morir. Flavio Josefo, historiador del primer siglo, escribió, y cito, a lo que él le llamaba la tribu de cristianos, que no despreció la muerte de su líder. Josefo comenta que a pesar de las múltiples ejecuciones que comenzarían después de la ascensión, el grupo seguía firme. Una de las cosas para los que no creen en el cristianismo, para los que no creen
en Dios, para los que no creen en Jesús como Dios, hay algo que quiero compartirles hoy. Hay dos formas de demostrar que un hecho existió. Uno, demostrándolo en un laboratorio, replicándolo, ¿sí? Podemos demostrar que el jabón flota, una unidad de jabón flota en el agua, podemos demostrarlo trayendo un balde de agua y un jabón y arrojándolo múltiples veces, después de 10 o 12 veces que hagamos eso y que veamos al jabón flotar en la superficie, podemos demostrar que científicamente el jabón flota. Pero no todas las cosas las podemos demostrar en un laboratorio científicamente, ¿verdad? Y de hecho, la mayoría de las cosas que importan en nuestra vida no se pueden demostrar físicamente, ni se pueden replicar físicamente. De hecho, en los juicios, donde más hay que demostrar algo, muy pocas veces se llega a un veredicto por una demostración científica, por lo cual hay otro método para demostrar que algo existe o comprobar nuestra hipótesis, y es el método histórico. El método histórico es basado en evidencia, en pruebas, en testimonios orales de personas, ¿verdad? Y en relatos escritos. Cuando en nuestra corte, en la ciudad de Charlotte, emiten un veredicto, la mayoría del tiempo están demostrando que tienen evidencia, tienen material que prueba, tienen personas que testifican que lo vieron, que lo oyeron, y hay relatos escritos, documentación escrita. Entonces, se puede probar, porque un asesinato no se puede replicar en el acto, ¿no es cierto? No podemos hacerlo científicamente, revivir a esta persona y otra vez matarla para darnos cuenta. ¿Entiende eso? El método histórico es el método que más usamos alrededor de nosotros para decir que algo es real. La historia que se le enseña a nuestros estudiantes desde pequeñitos en nuestras escuelas públicas y que afirmamos que son verdad, los libros de texto que hablan del pasado y que anunciamos que son verdad, están usando el método histórico para probar algo. Por tanto, no piense que la ciencia es la única opción para demostrar algo, ni la única forma que usted usa para entender algo. Con esto, ¿dónde quiero apuntar? Josefo, historiador del siglo I, que nunca se declaró como cristiano, aunque al final de su vida simpatizó más de lo evidente con el cristianismo, escribió que a partir de la ascensión, este grupo de discípulos no solo siguió el cristianismo, sino que estuvieron dispuestos a morir de forma violenta y aún así a no negar su fe. ¿Cuántas personas en la historia de la humanidad usted ha visto que han estado dispuestos a morir por una mentira en masa, sabiendo ellos mismos que es una mentira? El cristianismo nos enseña que cuando Jesús ascendió y los bendijo, los estaba dotando de tal autoridad que ellos estuvieron dispuestos a ser testigos eficaces con tal nivel de compromiso que estuvieron dispuestos a morir por su fe, por lo que habían visto durante 40 días. Lo que quiero decir es que, aunque los debilitó tremendamente el acto de la crucifixión, los 40 días siguientes después de la resurrección fueron suficientes como para elevar su nivel de fe, como para llenarlos de tal poder que ellos construyeron su mañana, que es nuestro presente hoy, con sangre,
una sangre que estuvieron dispuestos a derramar, porque durante 40 días Jesús estuvo con ellos de forma intermitente, pero tan poderosa que cambiaron el mundo y la historia de la humanidad. Nosotros hoy, en los Estados Unidos, estamos disfrutando de iglesias que valen millones de dólares, que se construyeron porque hombres y mujeres hace 10, 20, 100 años atrás creyeron en lo que testigos eficaces de la resurrección dijeron 41 días después de la ascensión. Dice amén, hermano. Esta iglesia, este gimnasio es el resultado de la fe y de la construcción del día 41. Nuestra Constitución, la que rige el modelo del cual estamos orgullosos en todo el mundo, es el resultado del día 41. Lo que nosotros conocemos y que nos llena de tanta felicidad de vivir en este país es el resultado de hombres y mujeres que creyeron porque alguien anterior a ellos creyó, porque alguien anterior a ellos lo hizo, y porque 41 días después de que Cristo resucitó, se levantaron 120 personas que habían sido empoderadas de tal magnitud que estaban dispuestos a entregarlo todo. Ese es el tipo de fe del cual Fabio Josefo está diciendo, esto no era solo un movimiento más. Estos no eran unos alborotadores. Porque no hemos visto esta escena repetirse en el mundo. En ninguna época a este nivel. Cuando salimos de este templo, todos los días llevamos la misma bendición. Obviamente, dicha con una voz más débil, pero es la misma bendición. Váyanse y sean de bendición a alguien más. Váyanse y sean testigos eficaces. Y ahora que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con su Santo Espíritu sean con el pueblo de Dios, sean con ustedes, sean conmigo aquí reunidos desde ahora y para siempre. Esa es la misma bendición que nosotros necesitamos, la misma bendición de autoridad que necesitamos. ¿Alguien puede leer cómo lo describe Hechos 1 del 12 al 14, por favor? Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo a entrados. Subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Cuál fue el primer acto de los discípulos ese día, después de 40 días? Salieron todos a repartir folletos por las sinagogas, por las calles, rentaron espacios para hablar y decir, ¿qué hicieron? Hicieron lo que Jesús les dijo que hicieran. Jesús les dijo, esperen, y ellos esperaron. Jesús les dijo, oren, y ellos fueron a orar. Y eso fue suficiente. Muchos de nosotros, en consejería, cuestionamos el poder de esas pequeñas decisiones. Podría ser que yo soy alguien con los mismos trucos. Tienes un problema crónico en la pierna de dolor y la medicina que aplico es ora, escucha la palabra, medita en ella. Vienes con problemas en la educación de tus hijos,
problemas y peleas en el hogar, y el ungüento que aplico, ora, escucha la palabra, persevera en la palabra. Y una y otra vez podemos enumerar cientos de escenarios donde usted podría necesitar consejos bíblicos. Y el resultado será que el común denominador es el mismo. Y lo primero que usted debe hacer antes de cuestionar el poder de esos ejercicios, ¿sí?, es pensar que si usted tiene dificultad para obedecer algo tan pequeño como eso, ya ahí estamos identificando uno de los primeros problemas. El movimiento más grande que la humanidad ha visto comenzó con una decisión muy sabia, y es: hagamos lo que Jesús dijo que debíamos hacer. ¿Qué fue lo que él dijo, hermano? ¿Puede repetir, por favor, ahí en el texto? Escuchemos ahora lo que dijo Jesús. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo a entrados. Subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Por qué hicieron ellos eso? ¿Porque eran más espirituales que los demás? Porque Jesús lo había dicho, versículo 49 de Lucas 24, aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Él los había sacado ¿hasta dónde? Betania. ¿No dice el texto eso? Los había sacado. ¿Ahora qué les dice? Regrésense. Quédense allí y oren. Eso es todo. Y usted dice, pero eso es muy fácil. No, no es muy fácil. Sabemos que dentro de ese grupo tenemos al impulsivo Pedro. ¿Qué es Pedro? El que había dado los golpes de coraje en la mesa el día de la Santa Cena y había dicho, donde tú quieras que vaya, yo iré, lo que tú digas, ¿quién está dispuesto a traicionarte? Es el mismo que había sacado la espada y había hecho daño a un oficial romano. Es el mismo que se había aterrorizado y lo había negado públicamente. Sabemos que este hombre está allí, pero ¿qué tiene diferente este hombre? 40 días que los transformaron. 40 días que fueron definitivamente poderosos en su vida. Sigue siendo ese hombre. En el corazón, en lo profundo, sigue habiendo ansiedad allí. Sigue siendo un hombre de armas tomar. Lo vemos en el Nuevo Testamento. Pero ahora es un hombre que se ha vuelto mucho más reflexivo y sabe que el poder más grande es la obediencia, es la disciplina de su cuerpo, de su mente, aunque él no esté dispuesto a hacer lo correcto es suficiente y obedece. Hermano, están los discípulos, pero también están las mujeres, ¿sí? ¿Cuántas mujeres habrá? Bueno, hay muchas. Y todos sabemos lo difícil que puede ser en ocasiones hacer que hombres y mujeres coincidan en una misma visión dentro de un ministerio. ¿Le gustó cómo lo manejé? ¿Vio cómo lo dije? Así tan... Lo difícil que puede hacer que pensemos igual en la misma visión, en la misma forma. Pero aquí que tenemos hombres y mujeres que han sido transformados durante 40 días después de la resurrección y ahora son capaces de seguir el liderazgo ¿de quién? De Cristo. No hace falta que alguno tome la iniciativa y ocupe el chaleco de autoridad, porque eso lo tiene Cristo. Y Cristo dijo, quédense y esperen. Hombres y mujeres van, se sientan
y van y hacen lo que Jesús les pidió que hiciera. Oren. Trasfondos diversos, diferentes edades, porque tenemos a Pedro que ha sido curtido, pero también tenemos a Juan, ¿verdad? ¿Sí o no? El relato de Hechos nos presenta a Judas, no Iscariote, hablando de sí mismo, hermano de Jacob. Un dato importante. Jacob, llamado también Santiago, medios hermanos de Jesús, que no habían creído, pero que ahora han creído después de la resurrección. Y en estos 40 días el impacto de la resurrección ha sido tal que no solo transformó el corazón quebradizo de aquellos discípulos, sino que ahora ha alcanzado y ha roto las barreras que separaban a la familia de Jesús. Ya sabemos que los hermanos no habían creído. Ya sabemos que Jesús no había hecho muchos milagros en Capernaum por la incredulidad de la gente. Sabemos eso. Pero 40 días de estas pruebas que Jesús dio de su mesianismo fueron suficientes como para romper todo tipo de separación. Y ahora es interesante que Lucas presenta a Judas, y Judas está cómodo con eso, como hermano de Jacobo, no como hermano de Jesús. ¿Por qué? Porque ahora él entiende que hay algo más en la relación que tienen. Ya no solo son hermanos. Ahora él entiende que Jesús es el Señor y le da lo que no pudo darle durante toda la vida que compartieron bajo el mismo techo. Los reconoce y se siente tan pequeño que no quiere ser identificado como hermano de Jesús, que lo pudiera ser. Ahora quiere ser identificado como el siervo de Dios, como el esclavo de Cristo. Qué grandeza esa cuando nosotros podemos admitir que en ese grupo que estuvieron allí no había nadie que estaba tratando de establecer cuál iba a ser la visión del grupo, no estaba tratando de dar un golpe de timón y guiarlos hacia intereses personales. No había nadie desesperado en dar más volantes o tratados en el pueblo. No había nadie que estaba buscando un fin propio. Todos estaban unánimes, dice las Escrituras, unidos. Qué difícil todo el que trabaja en un equipo, todo el que está en un hogar, en una familia, todo el que no vive en un monasterio solo en el Tíbet sabe lo difícil que es estar en unidad en un grupo. ¿Quiere que haga un ejercicio? ¿Hacemos un ejercicio ahora? Piensa en esto. ¿En qué lugar vamos a comer? Y escriban en un papelito y muéstrenselo al otro, sí. Ahora, ¿quiere que haga la prueba? Es difícil, sí es difícil. Pero allí estaban los discípulos, diferentes niveles de pensamiento, diferentes edades, género, y todos estaban en unidad, eran uno solo. ¿Por qué? ¿Qué había pasado diferente? 40 días de una pedagogía de ausencia. Viene y va, ¿y qué es lo que nos mantiene unidos y qué es lo que nos mantiene conectados? Su enseñanza. ¿Por qué? Porque su enseñanza lo mantiene vivo a nuestros ojos. Cada palabra, cada frase les hacía conectar con el rostro de Jesús, los hacía conectar con su palabra, los hacía conectar con sus propósitos. Cada cosa. La estadística nos dice que los movimientos que crecen rápido, sin unidad, colapsan. El cristianismo primitivo en el siglo I creció 40% cada década durante los primeros 3 siglos.
40%. Cada 10 años crecía el cristianismo. El éxito de estos 40 días no terminó en el monte. Se consolidó en el aposento alto, cuando estaban ellos solos. Y yo creo que ese es el éxito del cristianismo, cuando estás en privado, cuando nadie más te ve, cuando no hace falta impresionar a nadie, cuando estás tú y todo lo que Dios es para ti, cuando estás tú y su palabra. Ese es el éxito del cristianismo. El verdadero cristianismo es el que es capaz de permanecer en integridad cuando no hay otra audiencia en la sala. Cuando no hay rivalidad, cuando no trato de tomar superioridad y control sobre alguien. Cuando estoy más interesado en liderar mis pensamientos, en liderar mis emociones y en liderar mis acciones que la de mis semejantes. ¿Se imagina si cada día en nuestros hogares, todos en nuestros hogares, estuviéramos más preocupados en cómo lidero mis emociones que en cómo lidero las emociones de alguien más? ¿Se imagina si todos los días en nuestro hogar la lucha más importante no es controlar lo que dice ella, sino es lo que digo yo? Ser el Señor de mis actitudes, de mis modelos de conducta, por encima del de los demás. Claro, pero es más fácil someter al caballo de alguien más que el propio. Pero el éxito de la iglesia del siglo I, de los 120, fue que pudieron llegar al aposento alto y Cristo ser suficiente para ellos. En nuestra iglesia, el diseño de lo imposible se edifica cuando dejamos al lado nuestras preferencias, nuestros deseos personales, para elegir humillarnos juntos. Cuando yo dejo de construir mi iglesia para que Él construya su iglesia, Cristo. Por último, Lucas 24:49, si alguien por favor lo puede leer. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Amén. La estrategia, hermana Lupe, según lo que usted acaba de leer ahí es, quédense para que avancen. No avancen por avanzar, es quédense para que avancen. Para estos hombres no solamente era quedarse y compartir con las mujeres y con los jóvenes y con los maduros varones. No. Quedarse también era un problema. ¿Por qué? Me recomendaron aquí, no recuerdo quién, hace algunas semanas atrás, de una película que se llama El Centurión, que habla acerca de lo que vivió este hombre después de la resurrección. Y lo que vivió este hombre después de la resurrección fue algo difícil, porque el objetivo de los que negaban la resurrección era demostrar que esto no era un milagro, esto era una farsa, y por lo tanto estaban dispuestos a arrasar con todo. Claro, porque los movimientos por la libertad del hombre siempre aterran a los tiranos. Los tiranos le tienen miedo a la libertad. ¿Y Cristo? Cristo es quien único nos puede hacer verdaderamente libres. Y todo tirano quiere silenciar la libertad. Por lo tanto, para esa iglesia que estaba naciendo, que estaba en formación, el hecho de quedarse no era solamente de llevarnos bien y aguantar unos días más. No. Quedarse implicaba morir, estar dispuesto a ser capturados. Ya habíamos visto el nivel de terror que eso podría representar. Vimos al gran Pedro huir
como un niño pequeño asustado cuando alguien de la multitud lo señaló. Pero Jesús les había pedido que se quedaran. Y Jesús, su ejemplo, su liderazgo, identificarse con Él, tenía un componente que muy pocos movimientos en el mundo ni siquiera han llegado a comprender: el sacrificio. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a sacrificarte? Le dijo Jesús con esa orden. Quédense. Y ellos dijeron: nos quedamos a cualquier costo. Y si el costo es morir, sea el nombre del Señor bendito. Eso lo hemos visto a través de la historia. ¿No me cree? ¿Sabe qué le dijeron a los misioneros en la operación Guaraní que se acercaron a los indígenas ecuatorianos con aquellas avionetas y que fueron a llevarles Biblia? ¿Sabe lo que le dijeron? Los propios ecuatorianos, la iglesia: no lo hagan. Ellos no entienden. Pero alguien tenía que hablar y había que pagar un precio. Nadie quiere morir, pero los hombres que conocemos, que aman a Dios, están dispuestos a pagar el precio. Y muchos de ellos han dado sus vidas. Las personas que admiramos en nuestra fe son las personas, entre más las admiramos, es porque más conocemos el nivel de compromiso al cual están listos, el nivel de sacrificio que están dispuestos a hacer por Cristo. Algunos de nosotros estamos dispuestos a sacrificar nuestra juventud. Algunos están dispuestos a sacrificar la juventud y sus matrimonios. Otros están dispuestos a sacrificar la juventud, sus matrimonios, sus hijos, sus sueños, sus empresas, para que uno solo escuche, porque Cristo le pidió que hablase. Nosotros estamos viendo durante estos últimos 10 años un movimiento en Medio Oriente que solo escuchamos nosotros el eco de las bombas y de las guerras, pero hay un grupo trabajando justo debajo, donde nadie los ve, donde no hay aplausos, donde no hay premios Nobel, donde no hay carteles, donde no hay fotos, donde no hay publicaciones en Instagram, pero donde hay sangre derramada. Hombres y mujeres anónimos completamente a nuestros ojos, que están muriendo para que uno más escuche la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, y es suficiente. Esos 40 días empoderó tanto a esta gente que estaban dispuestos a morir. Y si había que quedarse hasta que llegara el Espíritu Santo, estaban dispuestos a hacerlo. Y si había que morir en esa espera, estaban dispuestos a morir. ¿Por qué? ¿Porque eran locos? ¿Porque no estaban preparados? Porque conocían a Jesús. Porque Jesús les había prometido que estaría con ellos. Porque sabían que no hay mayor gratificación que sentarse a la cama y recostar su cabeza y saber que hemos sido obedientes. Porque no hay mayor gozo que obedecer a Jesús. Ahora, ¿cómo terminamos esto hoy? Bueno, esto nos empodera de muchas maneras como iglesia para construir el mañana, para trabajar en el diseño de lo que parece imposible, porque de pronto tú no puedes transformar el corazón rebelde de tu hijo, o no puedes cambiar la incredulidad de tu cónyuge, o no puedes curar el cáncer, o no puedes sanar el dolor de las personas que aman. Tú no puedes hacer eso, pero Dios sí. Tu mano no puede llegar a esos lugares, pero la de Dios sí. 40 días fue el tratamiento que ellos necesitaron para entender
que la expansión del reino no era una carga que ellos debían llevar por sus fuerzas, sino algo que debían hacer fluir en el Espíritu. Ellos solamente tenían que estar donde Dios quería que estuvieran ellos. Quiero terminar recordándole a la iglesia que el diseño del imposible está frente a nosotros. Solamente Dios y tú saben lo que ahora mismo es imposible para ti. Y sí, Jesús ya no está físicamente contigo. De la misma forma que no estuvo después de aquellos 40 días, después de la resurrección con los discípulos. Pero ahora Jesús está presente en cada rincón donde tú estás. Ahora su Espíritu está contigo de una forma que nunca antes estuvo en la historia de la humanidad. Esta serie termina aquí, pero nuestra misión de construir el mañana, de disfrutar de lo que es imposible para nosotros, comienza apenas hoy. Siempre pensamos en la iglesia primitiva como algo histórico, hermanos, pero fue real. Tan real que hoy nuestro vocabulario está lleno de palabras que ellos dijeron. Mi oración es que sea algo más que nuestro vocabulario, que sean actuaciones similares a las que ellos hicieron, guiados por su fe. ¿Quién está dispuesto a hacer y a rendirse como una herramienta en las manos de Dios para que Dios lo use en lo que para nosotros es imposible? Oremos juntos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque para ti no hay nada imposible. Tú eres Dios. Señor, 40 días después de la resurrección fue el tiempo que elegiste como suficiente para cambiar la forma de pensar y de actuar, para delegar autoridad, no solo responsabilidad en la vida de aquellos hombres y mujeres. Señor, nosotros llevamos 12 años en este lugar, viniendo domingo tras domingo, escuchando tu palabra y teniendo intimidad contigo por medio de la oración. Padre, úsanos como herramientas para hacer lo imposible posible en tus manos. Oramos, Señor, porque estamos frente a esos abismos, pero confiamos en ti y en tu poder, en el poder del Cristo resucitado. Ayúdanos, Señor. Rendimos todo en tus manos. Y ahora que el amor de Dios, la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con su Santo Espíritu, el Consolador, sean con el pueblo de Dios aquí reunido desde ahora y para siempre. Y el pueblo de Dios dice, amén. Estamos despedidos, hermanos. Pueden saludarse. Muchas gracias.